vamos a empezar a resolver los problemas que tienen que ver con centroides, es decir, básicamente estamos hablando que todos los cuerpos que vamos a ver en estos problemitas, donde nos piden el centroide, seguramente se tratarán más adelante como cuerpos tabulares homogéneos, de tal manera que el centroide, el centro de masa, el centro de gravedad están ubicados en el mismo lugar. Así que vamos a empezar con este cuerpecito que es un poco extraño. Si fuera, digamos, un rectángulo, nada más un rectángulo, pues ya estaría muy fácil donde encontrar el centro, pues es a la mitad y a la mitad. Eso hasta naturalmente nos sale. A un niño pequeño le dicen, deténme este rectángulo, y lo agarra exactamente del centro o trata de poner una posición en el centro. Pero ahora lo que tenemos aquí son cuerpos compuestos. Voy a dar una forma de separar los cuerpos. Puede haber muchas. Puede que encuentren una más sencilla. Voy a empezar por una que didácticamente les va a ayudar para los problemas que van más adelante. Vemos el sistema de referencia. Esta X, esta Y. Ahí está la forma en la que está el cuerpo. Vamos a nada más a remarcarlo donde está el cuerpo. Esta es toda la orilla del cuerpo. Así, así y así. Todo ese cuerpo es el que vamos a encontrar donde está el centroide de esa figura, donde está toda rellena. Entonces voy a empezar por separarlo en 3 cuerpos distintos. Mi primer cuerpo es toda esa base azul. Es gigantesca, de hecho no se parece a mi cuerpo originalmente, pero cumple con algunas dimensiones. Si a ese cuerpo azul le restara esa área, ya se parece un poco más al cuerpo que tenemos originalmente. Y si además a eso que me quedó en azul, después de haberle restado el verde, le resto también el café, al final tendré otra vez este cuerpo que teníamos originalmente. Ya hicimos la similitud en un principio, o bueno, ya comparamos nuestro sistema de fuerzas paralelas para poder encontrar el centro de gravedad, centro de masa, centro volumétrico, etcétera, etcétera. Si aquí queremos encontrar solamente dónde se puede concentrar el área, por llamarlo de alguna manera, de todo el cuerpo, si se pudiera concentrar en un solo punto, ese es el punto que estamos buscando. Ese es el centroide, que representa, por las razones que ya vimos antes, también el centro de gravedad, centro de masa, etc. Ahora bien, ¿cómo hacíamos la tabla para fuerzas paralelas? Necesitábamos, en primer lugar, el vector de posición de cada una de las fuerzas. Es decir, si nos regresamos aquí a nuestra figurita, necesitamos, bueno, ahí está marcada una R, pero pues necesitamos la R de todas las figuras que acabamos de hacer. Ahora una de un rectángulo debe tener una R. Tenemos después la de un triángulo, ahí tiene otra R. Tenemos la del otro rectángulo, aquí tiene una R. Es decir, cada figura tiene su centro en un lugar distinto. Ese vector R lo vamos a separar ahora en 2 columnas porque le vamos a poner sus coordenadas. Es decir, esta que sea la coordenada X, la número 1, porque también las figuras van a ser la número 1, es decir, Y es el número que conforme vamos cambiando de renglón. Después va a ser la Y, o la que le corresponde a la coordenada vertical de la posición del área de cada una de las figuras. Así que no estoy diciendo cómo calcular el centro del rectángulo, el centro del triángulo, el centro del otro rectángulo. No, estoy diciendo cuáles son las coordenadas del vector de posición del centro del área que está dibujada. El primero es muy sencillo. Recordemos dónde estaba dibujado originalmente el azul. ¿Dónde estará el centro de ese rectangulote que tiene como base 50 y altura 60? Pues exactamente la mitad. Entonces, el vector R, que va de aquí para acá, tiene coordenadas muy fáciles de calcular, muy sencillas. ¿Cuáles son? Vamos a ponerlas aquí. El del triángulo necesitamos conocer este pequeño detalle. Si yo quiero encontrar el centro de ese triángulo, vean qué características tiene el triángulo. Es un triángulo
rectángulo. Ese triángulo rectángulo puede encontrar su centro a partir del ángulo recto hacia la derecha, en esta dirección, tanto como valga la base entre 3. Hacia arriba, la altura entre 3. Pero bien importante, ambas están medidas respecto al ángulo recto. Y vamos a acercarnos para saber dónde estaría ese centro. Entonces dice que desde el ángulo recto, que es este, ahí tenemos nuestro cuadrito que forma los 90 grados. Voy a medir hacia la izquierda la base entre 3. Y de aquí hacia abajo, la altura entre 3. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. El origen está acá. ¿Dónde va ubicado este triángulo? Aquí. ¿Dónde está su centro? Aquí. De tal manera que de aquí para abajo, en este cacho de acá, mide 12, porque ese es 36 entre 3. Y este cacho de acá mide 10. Bueno, pues entonces, ¿qué necesito? Mi vector de posición desde el origen hasta ese centro. ¿Cuáles son las coordenadas de ese vector R que corresponde a las del triángulo? Pues aquí sí vamos a tener que hacer un cálculo un poco más sofisticado. De aquí hasta acá y restarle 10. 50 menos 30 entre 3. Del otro lado tenemos la altura, pero la altura total es 60. Y a esos 60 le voy a restar los 12 de esa pequeña barrita, es decir, 60 de toda la altura del rectángulo azul, que es la que me va a dictar la posición del ángulo recto, y a eso le resto 36 entre 3. El rectángulo va a ser mucho, la parte más fácil del rectángulo es la altura. Y la altura donde se encuentra el centro, pues, ubicamos por acá el origen, haciéndonos así un poquito de acercamiento. El origen le queda por acá. ¿Qué tan arriba está el centro? Pues a la mitad de 24. Así que para Y tenemos simplemente 24 entre 2 y eso debe ser 12. Ahora el otro asunto es que esta mitad, sí, a lo mejor de aquí en este cachito vale 15, pero todavía me falta sumarle este otro pedazo desde el origen. Y ese centro está acá. Primero 20 de aquí y luego finalmente la base entre 2. Ya tenemos avanzada nuestra tabla, ya tenemos la columna que está asemejando al vector R de posición de cada una de las fuerzas paralelas. Y ahora vamos a poner esa columna que puede simular las fuerzas o los pesos, que en este caso van a ser las áreas. Esta columna que era de fuerzas, ahora va a ser una columna de área. Es el área. ¿Y cuál es el área del rectángulo, que es base por altura? ¿Cuál es el área del triángulo, que es base por altura entre 2? Y el área del rectángulo es base por altura. Muy bien, ya medimos las áreas, ya sabemos cuál es el área de la figura azul, de la figura verde, de la figura café. Nada más que tenemos un pequeño detalle. Si se habrán dado cuenta, cuando dibujé cada una de las 3 figuras primitivas o de las figuras básicas, les puse un signo al principio, le puse que era el área azul positiva y les voy a quitar o le voy a restar las áreas, el azul y la verde. Entonces, para poder calcular el área total del cuerpo que queremos encontrar su centroide, pues este 3000 debe tener un signo positivo por área positiva, este 540 negativo y el 720 negativo. De tal manera que ya podríamos saber cuál es el área de la figura que estamos buscando. Y ahora, ¿qué es lo que nos falta? Pues los momentos que representábamos por un R cruz F. Nada más que ese R cruz F o ese producto cruz se tenía que hacer así porque la multiplicación era entre vectores, pero ahora no son vectores, ahora son escalares. Así que les voy a pedir que verifiquen que efectivamente el 75,000 sea la multiplicación de 25, que es la X, 1 multiplicada por el 3000, que es la A1. Y por otro lado, verifiquen también que ese 90,000 sea la multiplicación de el 30 por 3000. Y así nos vamos a ir por los 3 renglones. ¿De qué nos va a servir todo esto? Bueno, recordemos lo que acabamos de ver en el video anterior. ¿Qué vimos? Vimos esto. A eso concluimos
que en lugar de un montón de integrales que tenía que dividirlas y tenía que encontrar que si el peso, que demás, aquí simplemente tengo que hacer todas las sumas de esas multiplicaciones que acabamos de hacer. Es decir, sumar toda la columna de X y ahí. Y por otro lado, sumar todas las Y por ahí. Así que resumiendo, tenemos eso está. También ya tenemos todos los momentos, los primeros momentos respecto a uno de los ejes y tenemos los primeros momentos respecto al otro eje. Así que sustituyendo simplemente lo que tenemos escrito arriba, nos quedan divisiones y al hacer las operaciones nuestro resultado queda en milímetros, de tal manera que ya podemos escribir el centroide de la figura que nos piden en el problema como coordenadas 16.2, 31.9 milímetros. Vamos a ubicar eso en nuestra figura original. Si este es el centro que encontramos, pues más o menos lo que quiere decir es que en este punto se concentra o podemos ubicar el centroide de una figura plana, esa es su área, pero también si tuviera características de que es un cuerpo tabular, ese es y un cuerpo homogéneo y con todas las características, incluso ya pudimos haber encontrado el centro de gravedad o centro de masa.